Su palabra. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos lleva al Monte Tabor, meditando la transfiguración del Señor. Es un poco interesante o tal vez curioso, ¿no?, que en este tiempo de penitencia, que es la Cuaresma, se nos muestre algo tan bonito, tan alegre, que es una verdadera fiesta del alma. Ver a Jesús en toda su gloria y majestad, como Hijo de Dios, transfigurado por el amor divino, por la luz celestial, con una presencia tan maravillosa que solamente puede recordar lo que es la visión beatífica que tienen los santos en el cielo. Dice Santo Tomás de Aquino que no puede haber una felicidad mayor que ver a Dios cara a cara. Y es tan fuerte el gozo, la bienaventuranza que tienen los habitantes del cielo, que están mirando a Dios frente a frente, que ellos no pueden pensar en otra cosa, sino en amar a Dios, en glorificarlo, en bendecirlo, alabarlo, adorarlo, porque tanta es su belleza, tanta su grandeza, y bueno, y eso es lo que a todos nos espera. Estamos para llegar allá, para reconocer a nuestro verdadero Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor. Entonces, qué bonito lo que hoy celebramos, pero tiene sí un significado muy profundo con la Cuaresma, porque revisando el texto que escuchamos hoy del evangelista Lucas, vemos que Jesús sube al monte para orar. Primera cosa que se nos pide en la Cuaresma, ¿no?, desde el miércoles de ceniza, que estos 40 días nosotros intensifiquemos nuestra espiritualidad, más oración junto al Señor. Segundo es una subida, ¿no? Escalar un monte no es fácil, es sacrificado, exigente. Eso tiene que ver con la penitencia, el ayuno, que también es fundamental en la Cuaresma. Entonces, ¿qué sucede? Que estando arriba del Monte Tabor, Jesús se transfigura y empieza a hablar con 2 personajes que eran conocidos en el Antiguo Testamento. Moisés, que trajo la ley, también de una montaña, del Sinaí, y Elías, que fue el gran profeta del Antiguo Testamento, aquel que se enfrentó a estos 2 reyes terribles
que habían matado al resto de los profetas leales a Dios y tenían solamente unos profetas falsos de Baal, es decir, unos brujos prácticamente, ¿no? Unos adoradores del demonio, y ellos mismos eran brujos, ¿no? Sobre todo la reina Jezabel, que perseguía a Elías, y Elías hizo grandes obras siendo perseguido por estos reyes tan malos, y que hicieron que la fe se terminara prácticamente en el pueblo de Israel. Bueno, Elías perseveró, luchó, hizo muchos milagros, dio un mensaje muy potente mostrando que Dios es el único Señor y que a Él solo hay que adorar y dejar de lado a los brujos y todas las religiones falsas, pseudo-espiritualidades, como hoy día también hay. Por eso hago este paréntesis, porque por ese motivo Moisés y Elías eran los más grandes, porque a pesar de la adversidad ellos siempre amaron a Dios por sobre todas las cosas y les tocó sufrir muchísimo a ambos. En el caso del profeta Elías, él también contemplaba a Dios desde un monte que era el monte Carmelo. De ahí viene el nombre de los carmelitas, ¿no es cierto? La orden carmelita, que se dice por ahí, hay una profecía que no solo es la más antigua de la historia, porque viene desde la época de Elías, sino que va a ser probablemente una que va a llegar hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque justamente la grandeza de la fe está en contemplar a Dios. Y eso es lo que hacen los carmelitas, eso es lo que hacen Moisés y Elías, y por eso contemplan y hablan con Jesús. Lo interesante es que Lucas es el único evangelista que relata acerca de qué tema estaban hablando, y conversaban sobre los sufrimientos que iba a tener Jesús en la Semana Santa en Jerusalén, sobre su pasión, su muerte, su resurrección y su subida a los cielos. Es decir, hablaban de los misterios más grandes de nuestra fe. Por eso que la Iglesia nos coloca esta lectura, porque la Cuaresma son 40 días para tener fija la mirada en este gran misterio que vamos a celebrar, el Triduo Pascual de la Semana Santa, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero también porque los cristianos sabemos que no solo debemos tener en cuenta, recordar, celebrar, contemplar este misterio de la Pascua de Cristo, sino también nosotros mismos prepararnos para vivirla. Entonces estos 40 días son para pedir con toda humildad: Señor, aunque me cuesta mucho, aunque a veces mis miradas ven otras cosas, contemplan otras cosas más mundanas, me fijo en las riquezas, me fijo en las vanidades, en los placeres que da el mundo, en el poder, en el prestigio, en la fama. Entonces, aunque esas cosas en sí no son tan malas, pero qué grande sería poder tener una mirada solo para ti, Señor. Yo quiero mirarte solo a ti. Para eso es la Cuaresma, ¿no? Para pedir esta gracia de que nuestra alma esté enfocada solo hacia Dios, para amarlo sobre todas las cosas, y también para tener la fuerza y la inspiración en el momento oportuno de tomar nuestra propia cruz, porque no hay cristiano verdadero sin cruz. Así lo dice Jesús, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, cada día cargue su propia cruz. Y ahí está también el misterio tan grande, ¿no? Que lo meditan, lo hablan los santos en el cielo, los ángeles en el cielo, y seguramente la Santísima Trinidad ha hablado, ha meditado dentro de su comunión íntima este gran misterio desde toda la eternidad: el inmenso amor de Cristo de entregar su sangre y su perdón desde la cruz. Y todos aquellos que asocian sus sufrimientos, sus dolores, sus cruces a la cruz de Cristo, también son felices, también son bienaventurados. También es para eso la Cuaresma, mis queridos hermanos, para aprender a encantarnos con la cruz, a enamorarnos de la cruz de Cristo. Dicen que una vez
Jesús se le apareció a San Juan de la Cruz, que es uno de los dos grandes santos místicos españoles, ¿no? Junto a Santa Teresa de Ávila. Precisamente los dos son carmelitas. Y Jesús le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Y saben qué respondió San Juan de la Cruz? Dijo: Señor, lo único que te pido es que mientras yo viva, me entregues todas las cruces posibles para yo poder estar unido a ti, a la pasión y a la muerte que tú sufriste por nosotros. Mándame todas las cruces que se pueda. Y así fue. San Juan de la Cruz sufrió muchísimo. Y él siempre decía que de ese modo se podía abrazar al amado esposo que es Cristo. Y estaba feliz por eso. Entonces quiere decir que ahí está el secreto de la felicidad para un cristiano. Amar la cruz no significa simplemente amar el sufrimiento, eso sería masoquismo, sadismo, ¿no? Sino es amar al crucificado, es unirnos a Cristo en la cruz. Por eso la Cuaresma es tan bonita, porque la cruz, el dolor, ahora tiene un significado nuevo. Es la transfiguración del dolor también. Sabemos que por medio de la cruz nos vamos a encontrar con Cristo y que después de ese sufrimiento con Cristo vamos a conocer la vida y la santidad con Cristo, y después de la muerte la resurrección y la vida eterna. Entonces, en este día tan bonito que estamos celebrando, ya la víspera del segundo domingo de Cuaresma, queremos nosotros pedir esta gracia, que la cruz no sea algo tan extraño en nuestra vida, sino que aceptemos las pruebas que nos llegan, las dificultades, los dolores, y nos unamos al Señor con ese sufrimiento, diciendo: Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para eso hay que tener un espíritu de niños, hay que ser pequeño, hay que ser humilde. Por eso Jesús dice que solamente los que se hagan como niños entrarán en el reino de los cielos. Fíjense, hermanos, que en el monte Tabor estaba Pedro, Santiago y Juan. Juan era el santo místico por excelencia, el santo contemplativo. El Evangelio de Juan es una obra maestra de teología, y era un santo tan puro, tan inocente, que era como un niño precisamente. Entonces no es de extrañar que San Juan, evangelista, también estuvo presente en el Calvario, al pie de la cruz del Señor. Mientras que todos los demás apóstoles en esa hora corrieron, arrancaron, huyeron. Claro, porque todos le tenemos miedo al sufrimiento, le hacemos el quite a la cruz. Entonces, si nuestra fe no está madura, cuando llegue la hora definitiva, ¿no?, en que tenemos que probar si amamos a Cristo y tomamos la cruz, o por lo menos acompañamos al crucificado, entonces ahí no estaremos dispuestos, ¿no? Pero San Juan estaba. Y el signo mejor que tuvo Juan fue ponerse al lado de la Virgen María. Por eso el tiempo de Cuaresma es un tiempo para ponernos bajo el cobijo y la protección de Santa María Virgen y de San José, nuestro patrono, especialmente en este mes de marzo, en que celebramos a nuestro querido santo y patrono guardián San José. El caso de Pedro es que él era el primer papa. Y cuando llegó la hora de la cruz, a la cual Jesús los preparó, incluso con este gran milagro del monte Tabor, no estaba preparado. San Pedro, el primer papa, negó a Cristo 3 veces y huyó de la cruz. El caso del apóstol Santiago, el gran apóstol misionero, el que evangelizó España, también huyó. ¿Dónde estaban esos apóstoles? Todavía no estaban preparados porque no eran humildes, no tenían espíritu de niños. Solo después de Pentecostés, con el Espíritu Santo, se confirma la fe de estos apóstoles y pueden vivir la fe plenamente. ¿Y quién, digamos así, reemplazó a Pedro y a Santiago? Bueno, a Pedro lo reemplazó nada menos que la Santísima Virgen, ¿no?, la madre de la Iglesia. Si Pedro es el Papa, como el papá de la Iglesia, bueno,
y falló, pero no falló la madre de la Iglesia, que es nuestra madre también, la Santísima Virgen María. Ella sí estuvo al pie de la cruz de Cristo. ¿Y quién reemplazó a Santiago, el apóstol, gran apóstol Santiago? Santa María Magdalena, otra mujer que era humilde, que pasó por el dolor, ¿no es cierto?, de haber sido criticada, humillada, porque primero ella era una mujer de mal vivir, pero en su transformación, en su conversión, cambió radicalmente y se transformó en la más grande de todas las santas. Incluso el Papa Francisco la nombró apóstol de apóstoles, porque ella fue la primera en anunciar la resurrección de Jesús a los demás apóstoles. Entonces, fíjense qué bonito. En la hora decisiva, solo las personas humildes, Santa María Virgen, Santa María Magdalena y San Juan Evangelista, acompañaron a Jesús. Como consecuencia, pidamos en esta Cuaresma que el Señor nos llene de espíritu de humildad, de sencillez, de inocencia, para poder acompañar a Cristo en su cruz y para tener la fuerza de cargar nuestras propias cruces y así glorificar a Dios con nuestra vida.